Hoy vengo con un nuevo material y colaboración para el canal, muy apropiado para estas fechas, ya que combina una parte regalo y una parte de elaboración ideal para personas inquietas como yo, que nos gustan las manualidades, la creatividad, el montaje de pequeños tesoros y disfrutar de productos terminados maravillosos. ¿Os suena la palabra Book Nook? Acompañadme, que os lo voy a mostrar de inicio a fin. La firma Cute Bee se puso en contacto conmigo para ofrecerme la posibilidad de enviarme una de sus múltiples maquetas. Mostraros el formato, cómo viene embalado, hacer el montaje de este trabajo y enseñaros el producto final. Y a grandes rasgos es lo que veremos en el vídeo de hoy. Os contaré que un Book Nook es una maqueta en miniatura. Reproducciones de diferentes espacios, habitaciones o ambientes. Como siempre que introduzco un nuevo producto aquí en el canal, vamos a darnos un paseo por su web. Realizan envíos internacionales, el idioma en el que vemos la página, aunque la podríamos traducir, es en inglés. Actualmente disponéis de un código de descuento muy apetecible por el Black Friday, pero yo me voy a ir de lleno a que veáis las posibilidades y opciones que nos ofrecen. Casas de muñecas, reproducciones a pequeña escala de lugares evocadores que nos recuerdan algunas míticas películas, a un precio bastante asequible para la cantidad de mini piezas, el realismo que recrean estas miniaturas y el buen planteamiento que tienen. Diferentes opciones de dificultad y de precio. Diversos formatos también para poder montar estas miniaturas, no solo en formato libro, sino que también puede ser dentro de un envase circular, a modo de jardín, latas minúsculas que engloban habitaciones súper especiales, reproducciones de diferentes estancias del hogar, actuales o de épocas pasadas. Si estáis pensando en alguien a quien le gustan las manualidades y además queréis ser originales, este es un regalo perfecto para las próximas fechas. El envío nos da un margen de 8-15 días, aunque en mi caso ha sido bastante rápido. Exactamente en 8 días yo tenía mi paquete. Calculando los gastos de envío, por ejemplo, para España, no me han parecido excesivos, $4, equivalente a 3 euros y pico en euros. Y si no llegáis al Black Friday, me han ofrecido un 8% de descuento a todos aquellos que compréis a través de mi enlace. Sin duda, un regalo muy original. Vamos, que yo no lo descarto como autorregalo, porque vamos a pasar a ver cómo he desembalado mi cajita, mi Book Nook. Iniciaré un poquito contándoos los inicios y paso a paso y veremos después en detalle el montaje final, que no le falta nada. El formato del paquete es estándar, ya veis que vienen marcadas diferentes opciones o referencias porque la misma caja puede incluir cualquiera de las maquetas, o gran parte de ellas. Tras abrir la caja empiezo a sacar todos los paquetes incluidos en ellas y lo que más me interesa de inicio, las instrucciones. Será lo primero que ojee bien antes de empezar a desembalar nada. El grosso de la caja viene en planchas de DM compiladas. Abro el paquete y compruebo que todas las placas vienen marcadas o seriadas con letras y dentro de cada letra cada una de las piezas numeradas, de manera que seguir las instrucciones de montaje de este o cualquier otro diorama nos resulte sencillísimo. El kit también incluye 2 herramientas chiquititas que debemos retirar en el inicio y nos ayudarán a ir separando cada una de las piezas precortadas de cada hueco correspondiente.
El único pequeño o gran inconveniente de estos kits es que los 2 idiomas en que vienen las instrucciones son chino e inglés. De todos modos, y lo más importante, es que ponen a nuestra disposición una dirección de correo electrónico al que poder enviar sugerencias, dudas o consultar cualquier problema que nos surja durante el montaje. Apenas vamos a necesitar el idioma, ya que los gráficos y sistemas son muy intuitivos. No obstante, nos viene bien un traductor tipo Google Lens si desconocemos los idiomas y necesitamos ayuda con los textos. Tras una comprobación rápida en la que podemos ver que todas las piezas, a grosso modo, están incluidas en nuestro paquete, que no falta nada, bien sea el sistema electrónico, pegatinas, papeles o una taza de café, pasamos a realizar la comprobación del kit de iluminación que está incluido. Coloco 2 pilas o baterías tamaño estándar, toco la línea de tierra, se encienden, se apagan. ¿Funcionan, no? Pues vamos con el montaje. No me voy a extender ni exceder enseñándoos cómo he ido paso a paso montando esta pequeña habitación de música. En la página web e instrucciones nos dice que aproximadamente 8 horas son las necesarias para montar y completar esta tarea. Yo he tardado alguna más, quizás porque he disfrutado de cada uno de los pasos. Las instrucciones son precisas al límite, una característica que me ha sorprendido gratamente. Desde la colocación de las piezas para saber cuál es el frontal o la trasera. Imágenes muy concretas de cada una de las piezas. Ni un solo fallo en la numeración o pasos a seguir. Es todo tan exacto que solo me ha dado tiempo a disfrutar de todo este proceso. Cada página del libro de instrucciones nos guía para saber si tenemos que hacer una composición con pegatinas, si en el montaje solo debemos encajar piezas o incluir gotas de cola para pegarlas entre sí y que queden fijas, y sobre todo una imagen clara y precisa de todas las piezas según las vamos montando. No hay ningún paso que quede libre de interpretación o nos conduzca a error, de manera que es muy sencillo de seguir, como os decía, y no perderse. La traducción literal de Book Nook nos dice que es un rincón del libro o dioramas expresamente diseñados para vivir entre libros, para colocarlos entre nuestras estanterías, vaya. No voy a dejaros ninguna instrucción o paso a paso de cómo voy montando cada una de las piezas o figuras, ni ensamblando la torre. Dado mi ángulo de grabación y el tiempo que se necesita para ello, sería un vídeo bastante tedioso. Pero sí voy a compartir con vosotros algunas imágenes del proceso, del realismo que recrean estas piezas para llegar a ese final tan maravilloso. Y si me queda alguna pena, una vez visto el montaje final, que lo veremos al finalizar el vídeo, es que es todo tan bonito
y no queda nada al azar, que me da pena no saber captar la esencia y resultado final tan completo que se consigue al hacer uno de estos booknooks. Instrumentos musicales, partituras, libros, un reproductor de disco, un gramófono, un piano, un escritorio en el que la bandeja es deslizable, antiguos LPs y cintas cassette, una galería superior, las luces y su colocación de los cables en puntos estratégicos para que después no se vean, una escalera para subir al atrio superior o incluso un gato espectador o oyente de nuestra música. Un producto regalo con doble sentido. Podemos comprarlo, montarlo y regalarlo, lo cual me parece un regalo magistral, o podemos regalarlo a alguien que disfrute montando su pequeño rincón o diorama. Yo ya disfruto de mi pequeña habitación y qué satisfacción da encender y apagar las luces, saber que todo encaja a la perfección, que tiene su pequeña puerta de metacrilato para poder abrir y disfrutar de cada rincón de esta pequeña estancia y que además no se va a cubrir de polvo. No os doy más la lata. Os dejaré todos los enlaces abajo en la cajita de información del vídeo y el código de descuento que nos ofrecen por si realizáis alguna compra que os resulte más económica y atractiva. Nos veremos muy pronto con alguna otra idea. ¡Chao!